hermosa, ay preciosa, de que existas tú, ay Manolo Muñoz. Sí, el famoso cantante de Llamarada. Pero a ver, dime algo. ¿Tú lo conoces de verdad? ¿O nomás te suena porque alguien lo mencionó en una peda familiar? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal favorito, Tutoriales Gerberín. Es un gustazo saludarlos y estar otra vez aquí con ustedes. Y hoy traemos una historia que está buena, sabrosa, de esas que empiezan con aplausos, fama y canciones pegajosas, pero que también tienen su lado de aguas, porque no todo es color de rosa. Ya va a venir a Spiri González. Porque seamos honestos, el mundo de los cantantes famosos parece muy bonito. Pero dime tú, ¿qué tan fácil crees que es mantenerse arriba? Unos se suben al tren del éxito, otros se quedan viendo cómo se va, y a unos más, el tren ni les pita y los deja botados, así, sin aviso. Pero bueno, antes de que esto se ponga intenso, cuéntame, ¿cómo vas hoy? ¿Todo bien o andamos sobreviviendo con puro café y fe? Ándale, acomódate, agarra tu botana, porque mejor vámonos a lo que te truje, chencha. Esta es la historia de Manolo Muñoz, un cantante que le batalló, sí, pero también se la rifó como los grandes. Y aquí la pregunta del millón. ¿Cómo alguien con tanto talento logra mantenerse vigente cuando otros desaparecen como si nunca hubieran existido? No sé si ya tienes tus papitas, tus chetos o mínimo un cafecito, pero si no, ve por ellos porque este chisme, esta historia, viene buena. Y ya sabes, no se te olvide suscribirte al canal y darle clic a la campanita, porque aquí no venimos a aburrir, venimos a contarte historias que te dejan picado. Ahora sí, vámonos con lo bueno. Manolo Muñoz fue de esos artistas que empezaron a destacar en la época del rock and roll en México, al lado de nombres como César Costa y Enrique Guzmán. Pero aquí viene la cosa, ¿era uno más del montón o traía ese no sé qué que hace que la gente no te olvide? se quemaron nuestras vidas. Porque mientras muchos tuvieron su momento y luego, ¡puf!, desaparecieron, Manolo seguía ahí, cantando, adaptándose, cambiando con los tiempos. Como quien dice, no soltaba el micrófono ni aunque se fuera la luz. Y es que como decía Juan Gabriel, el tiempo no perdona, pero hay quienes le saben jugar al tiempo, y Manolo era de esos. Déjenme contarles, el buen Manolo no era cualquier cantante, era de los que trabajaban duro, de los que no se rajaban. Es considerado uno de los intérpretes clásicos del rock and roll mexicano, y no por casualidad. Su carrera fue constante, sin pausas raras. De esas que dices, oye, este hombre ¿cuándo descansaba? Mira, mi amigo, no se acuerda que yo... Y aquí viene lo interesante. No fue un improvisado, fue pionero. Primero como vocalista de los Gibson Boys y luego como solista, incluso antes que varios de los que después se hicieron súper famosos. O sea, el señor iba adelante, marcando camino. Pero espérate, porque no solo se quedó en el rock. También fue de los que abrieron la puerta al estilo romántico que después dominarían artistas como Víctor Iturbe, José José y Luis Miguel. Así que sí, el hombre traía con queso las quesadillas, no estaba jugando. Y ya como solista, lanzó canciones que seguro más de uno ha escuchado, aunque no lo admita. La pera madura, Ay preciosa, Dale dale, Juanita Banana, y esa de Speedy González que, seamos sinceros, estaba pegajosísima. A mí no me vas a mentir, esa rola era de las que se te metían en la cabeza y ya no salían, ¿sí o no? Pero aquí viene la parte curiosa. Mientras todos cantaban, bailaban y disfrutaban sus canciones, nadie se preguntaba algo importante. ¿Qué estaba pasando detrás de todo eso? Porque sí, todo bonito, muy alegre, pero como dicen por ahí, detrás de cada historia de éxito, siempre hay algo más. Y esa parte, esa es la que casi nadie te cuenta. Era un rebelde hecho de verdad. Como les venía diciendo, en ese entonces estaban pegando durísimo Enrique Guzmán, César Costa y Angélica María. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué todos querían cantar rock and roll de la nada? Pues fácil,
porque desde Estados Unidos venía una ola imparable con Elvis Presley, el mero rey del rock and roll. Y entonces dime, ¿quién no iba a querer subirse a ese tren si estaba dejando fama, dinero y fans por todos lados? Hombre, que no darla tú. Me vas a decir, Yo hago. como que te quiebras, Yo hago la como que te quiebras. A ver, dale. No. Pero aquí entra Manolo. ¿Se iba a quedar viendo desde la banca o también se iba a meter al juego? Pues claro que no. El hombre no venía a calentar asiento. Resulta que Manolo también le entró al cine en los años 60, porque en esa época, si cantabas, también actuabas. Aunque no quisieras, así era la movida. Participó en Mi alma por un amor, junto a Enrique Guzmán y Angélica María. Luego en La juventud se impone, con César Costa. Y también en El bracero del año, con Eulario González. Y aquí te pregunto, ¿te imaginas esa época? Puro talento junto, puro peso pesado. Era como juntar a los Avengers, pero en versión rock and roll mexicano. Y no solo eso, también trabajó con Javier Solís, cantando Ay Preciosa. O sea, ¿estamos entendiendo el nivel o todavía no cae el 20? Además apareció en Vivir de Sueños, con puro nombre fuerte otra vez, Angélica María, Enrique Guzmán y David Reynoso. O sea, Manolo no andaba jugando, estaba metido en el mero centro del espectáculo. Y mientras muchos iban y venían, él seguía produciendo música. Más de 30 discos. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuántos artistas hoy en día pueden decir eso sin despeinarse? Pero espérate, porque en los años 70 llegó el momento que lo marcaría para siempre. Llamarada. Ahí fue donde todo explotó, donde su voz, su estilo y su presencia dijeron, quítense, que ahí les voy. Y desde entonces se ganó ese apodo que no cualquiera presume, Mr. Llamarada. Aunque bueno, a mí también me dicen Mr. Llamarada, pero porque quemo las tortillas, no por cantar. Cada quien su talento. La melodía. Después vinieron otros éxitos como En un rincón del alma, Pesares y Noche no te vayas. Canciones que no solo se escuchaban, se sentían. Y aquí te dejo otra. ¿Cuántos artistas pueden brincar del rock al romanticismo y luego al mariachi sin perder su esencia? Porque Manolo lo hizo. Cantó con banda, con mariachi, temas como Gorrioncillo Pecho Amarillo y Nieves de Enero. Grabó 3 volúmenes en ese estilo. O sea, el hombre no se encasillaba, evolucionaba. Además, no solo cantaba, también componía. Aproximadamente 100 canciones. ¿100? Sí, leíste bien. 100. Mientras otros apenas sacan un sencillo cada 2 años. También llegó a grabar un disco en vivo, porque claro, el escenario era lo suyo. Y no te culpo. Y en sus últimos años, todavía se dejaba ver en la tele. Apareció con Jorge Muñiz en Al fin de semana. Aunque quién sabe si fue la última vez que vimos al Coque, porque luego desapareció más que mis ganas de hacer ejercicio. También salió en el programa Hoy, con Andrea Legarreta y Galilea Montijo, cantando un popurrí de sus éxitos y presentando su último disco, donde venía, como no, Llamarada, y el tema Compréndela, de Martín Urieta. Y yo también les pido que me comprendan, porque a mí, mi mamá me botó de chiquito. Su disco Busca el amor salió en octubre, y aquí viene el dato que pega. Ese mismo mes, falleció. Irónico, triste, y hasta cierto punto, poético. Pero a ver, vamos a aterrizar un poquito. ¿Quién era realmente Manolo Muñoz fuera del escenario?
Su nombre completo era Manuel Muñoz Velasco. Nació un 14 de marzo en La Barca, Jalisco, hijo de Luis Muñoz y Esther Velasco. Y aquí es donde la historia cambia de tono, porque su papá, don Luis, era de esos hombres que no tenían uno ni dos, sino todos los trabajos del mundo. Salía de uno y se metía a otro, todo por sacar adelante a su familia. Porque en ese tiempo ganar dinero no era fácil. Bueno, ni ahora tampoco. Yo por eso tengo dos trabajos, enojarme y contentarme, y en ninguno me pagan. Por su parte, su mamá, Esther, hacía lo que podía, cuidar a sus hijos, porque con 4 chamacos no había descanso. Y aquí hay que decirlo, como muchas madres, sacando todo adelante con puro corazón. Y sí, saludos hasta Guatemala también, que aquí todos son bienvenidos. Pero regresando a Manolo, desde pequeño no era de quedarse quieto. Buscaba ayudar, hacía mandados, lo que fuera necesario. Y aquí te dejo la última pregunta por ahora. ¿Quién iba a imaginar que ese niño que hacía mandados terminaría convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de México? Porque así empiezan las historias grandes, sin ruido, pero con hambre de salir adelante. Sé que me desafías, aquello. El poco tiempo que Manuel y sus hermanos tenía libre, lo dedicaban a jugar a que eran músicos, mariachis, y Manuel además jugaba a ser locutor. ¡Ja! A mí era igualito que yo. La situación económica de Manuel y su familia empeoró, y ya siendo unos adolescentes decidieron salir de la casa y buscar recursos en otro lugar para ayudar a su familia. De esta manera, a Manuel y sus hermanos, Enrique y Diego. Para lo que les alcanzó fue para llegar a Colima, en estado colindante de Jalisco, y se instalaron en un pequeño cuarto que rentaron. Hey, no vayas presumiendo. Compraron unas guitarras y formaron un trío, que tocaba donde ponían canciones de los Panchos, los Dandis, los Tecolines. Salían a las calles, a las fondas, a veces les daban permiso de tocar en los restaurantes y les iba más o menos bien. Los muchachos empezaban a ganar dinero, y una buena parte lo enviaban a su hermana en La Barca, para que ella se lo diera a sus padres. Manuel tenía 13 años en ese entonces. Durante 4 años estuvieron en Colima, y en ese lapso la voz de niño le cambió a Manolo, por una voz grave, potente, profunda. Por su parte, Manolo quería formar un grupo con una personalidad definida, y propuso que fuera un mariachi. Pero sus hermanos le replicaron que estaban muy chicos de edad, y tocar esas canciones no iba con ellos. Para ese entonces, además de los hermanos Muñoz, ya había más integrantes de ese grupo informal, y decidieron viajar hacia Guadalajara, capital de Jalisco, en México. Llegaron a una estación de radio llamada Canal 58, a pedir que los escucharan, y en efecto, los escucharon, pero el grupo no tocaba muy bien. Lo que lucía ahí era el vozarrón de Manuel, y de eso se dieron cuenta los directivos. A Manuel le hablaron por separado y le ofrecieron una plaza de locutor, la cual aceptó, pero hacía turnos de 2 horas discontinuas y le estaba afectando en el grupo, y decidió seguir trabajando de locutor y salirse de la banda. Por aquellas épocas, que era los años 60, Manuel comenzó a escuchar el rock and roll con cantantes de Estados Unidos, especialmente Elvis Presley, y le gustó tanto que dijo que sería el Elvis de México. Convocó de nuevo al grupo y les propuso formar una banda de rock and roll para hacer covers de la música que estaba de moda. De esta manera, crearon los Gibson Boys y comenzaron a recorrer las casas productoras intentando grabar algo. Nadie les quiso producir. Pensaban que el nuevo ritmo era pasajero y que el público no los iba a escuchar. En la estación de radio, Manolo grabó a su banda, a escondida de los directivos. Ya con su demo, recorrió de nuevo las disqueras, y nadie le quiso comprar sus canciones. Pero Manuel no se rindió tan fácilmente,
Puso sus demos en cassettes en el correo y los mandó a varias disqueras a la Ciudad de México. Uno de esos demos llegó a la compañía Discos Musart y Guillermo Acosta, un ejecutivo, los escuchó. En el demo se podía leer el teléfono de quien habían mandado el demo, y el ejecutivo marcó a Manuel para platicar sobre el demo y le preguntó por qué no habían ido personalmente. Manuel respondió que no tenían para el pasaje. Guillermo se conmovió por esta confesión y les mandó para el pasaje de ida y prometió que les daría para su regreso. El grupo viajó a Discos Musart finalmente. En el año de 1961 grabaron su primer disco como Los Gibson Boys, previo contrato con Discos Musart. Ahí apareció como Manolo Muñoz. Mientras producían los discos, Manolo y su grupo regresaron a Jalisco, con bolsas llenas de cassette para promocionarse. Como estaba en la radio, pidió permiso para poner su demo recién grabado, pero se llevó la sorpresa de que su plaza como locutor ya estaba ocupada. El directivo lo consoló y le dijo que de ahora en adelante sería programador. Pero Manolo no podía programar a su grupo, porque la lista de canciones que el locutor tenía era larguísima y ellos aún no aparecían allí, para que pasaran su música. Manolo tuvo que hablar con el directivo de Discos Musart para que hablara a la radiodifusora donde él era programador, para que pusieran el demo que le habían grabado. El directivo le respondió que nadie quería a los Gibson Boys y le ofreció una serie de presentaciones para promocionar su disco en la Ciudad de México. En la Arena Coliseo se había anunciado un concierto con bandas de rock. En la cartelera estaban muchos grupos de varias partes de la República Mexicana, entre ellos el de Manolo, de Jalisco. Los directivos de la disquera advirtieron a los Gibson que tuvieran mucho cuidado porque las bandas de la Ciudad de México no querían a los fuereños. Antes de que le tocara al grupo de Manolo, pasó una banda y el público los interrumpió y los corrió, arrojándoles lo que tenían a la mano, incluso comida. Esto aterró a los músicos de Jalisco y pensaron en no salir, pero ya estaban ahí y salieron. Los muchachos comenzaron a tocar y el público se volcó en aplausos. Fueron un éxito, a pesar de que tocaron una o dos canciones. Esa tocada fue muy importante, porque se encontraban transmitiendo en vivo varias radiodifusoras escuchadas en México y en otras partes del mundo. Además que había productores buscando nuevas bandas. Por fin, después de muchos años y esfuerzos, se reconocía el talento de los chicos, pero principalmente la voz de Manolo. Los ejecutivos de la disquera lo celebraron, pero de nuevo, ofrecieron a Manolo un contrato, pero como solista. Manolo no tuvo otra que aceptar, con la promesa de que ayudaría a su grupo cuando tuviera posibilidad. Los publicistas le explicaron que la gente aceptaba a muchachos guapos, como Elvis, como Enrique Guzmán, como César Costa, como Alberto Vázquez, pero él estaba poco agraciado, y si quería entrar en el gusto del público, debía cambiar esos lentes que usaba, gruesos, cuadrados. Manolo les dijo que no, y desde ese día, esos lentes formaron parte de su imagen. Él dijo que triunfaría así, con esa cara, pero que triunfaría por su talento, cosa que le sobraba y que les faltaba a los muchachitos guapos de esa época. Pero también habemos guapos con talento. No le dijeran Elvis Presley, porque entonces sí, no, papacito, está bien bueno, quiero esos ojos en mis hijos. De ahí en adelante vinieron los éxitos, uno tras de otros, las giras, las presentaciones en radio, televisión, sus participaciones en el cine, todo parecía que iba viento en popa. Sin embargo, esa aparente tranquilidad le daría al cantante y actor una sorpresa. Uno de los episodios más terribles de Manolo fue el día que casi se va de este mundo. Como a las 7 de la mañana del 26 de noviembre de 1976, Manolo llegó a su casa en la colonia Prado Cuapa para preparar el equipaje que ocuparía en una presentación en Veracruz. Su esposa, Angélica Ayuso Espinosa, y él tuvieron una de tantas discusiones por problemas de celos de la señora. Manolo Muñoz tenía en ese entonces 35 años. No sabía que estaba a punto de volverse noticia, y de las malas. A las 9:12 del 26 de noviembre de 1976, en la habitación principal de una vivienda de la colonia Prado Cuapa, paramédicos de la Cruz Roja encontraron a dos niños llorando mientras observaban a su papá caído y a su mamá histérica. Al lado del hombre, inconsciente, había un arma. Se trataba de Manolo Muñoz, famoso intérprete del Acapulco Rock, músico desde finales de los años 50 y actor desde los 60. ¿Qué había llevado la discusión al punto de registrarse un herido de gravedad? Más tarde, trascendieron ambos testimonios, el de Angélica y el del propio Muñoz. Al ser interrogada por las autoridades,
Angélica Ayuso declaró que había tenido una discusión con su esposo, quien ya bebido, la golpeaba con un arma en la cabeza. En una oportunidad que tuvo, cuando logró doblarle las manos, y entonces escuchó una detonación y vio a su esposo desplomarse. Al caer al suelo, pidió que le hablaran a un médico. Manolo agonizaba debido a la gravedad del área de su tórax. Recibió el proyectil entre el hígado, el pulmón y el riñón. Angélica, la esposa del ícono del rock en español, definió su matrimonio como un tormento. Además, expresó que a veces lo idolatraba, pero también lo odiaba. Hay mañanas en que se muestra repulsivo a todo lo que le rodea, pero, en cambio, en momentos se inspira y ama a la vida, manifestó. Tras salir negativa en las pruebas que la inculpaban, logró su libertad. No quiso levantar cargos en contra de su marido y, en cambio, deseó su pronta recuperación. Mientras era trasladado en la ambulancia, Manolo Muñoz manifestó que su esposa se había molestado porque llegó tarde a casa. El cantante aclaró la tragedia y confesó que era el responsable de los eventos, pues reconoció que se ofuscó cuando sacó la pistola y comenzó a golpearla. Pero al parecer todo fue un incidente muy lamentable. Aunque no se ofreció mayor explicación sobre el hecho, sí se sabe que la prueba de parafina confirmó que el cantante y nadie más fue quien jaló el gatillo. Manolo recibió atención médica en la cama 7 de un hospital de la Cruz Roja, donde los doctores negaron la petición de amigos y seguidores para trasladarlo al centro médico por el riesgo que implicaba para mantenerlo estable. Después de 3 días, los médicos lograron estabilizarlo y darlo de alta. Las notas de la prensa de ese entonces recordaron que no era la primera vez que Manolo Muñoz había estado envuelto en escándalos de este tipo, ya que en 1962 pagó una fianza de 25,000 pesos por agresión contra la fotógrafa Marta Robles Gutiérrez. En esta desgracia no faltó el lado chusco, esto por intervención de Carmen Salinas. En una transmisión por redes sociales, Carmen Salinas recordó que Manolo trabajaba en el teatro Blanquita. Margo Su, la gerente del teatro en ese entonces, le dijo que la acompañara porque habían baleado a Manolo. Carmen habló con una señorita, quien le explicó que no podía pasar, solo familiares muy cercanos. «Oye, soy fulana, voy con la empresaria del teatro Blanquita, hazme el paro y te doy una feriecita para que te sirva». La mujer aceptó y les dio indicaciones que llegaran y se pusieran lentes, que se dirigieran al baño y que ahí ella las esperaría con batas, gorras y tapabocas de enfermeras. Llegaron y se metieron al baño y ya las estaba esperando una enfermera. A mí me quedaba chica la bata, porque en aquella época estaba yo más barrigoncita, dijo Carmen. También dijo que estaba muy delicado. Dios lo salvó de balazo, y que Margo Su lo quería, porque le llenaba el teatro Blanquita. Cuando llegamos, yo le agarraba el pulso. No sé nada de eso, pero le agarraba el pulso. La china hacía como que veía los aparatos. Llegaron 2 doctores de verdad y nos preguntaron qué hacíamos. Les dijimos que trabajando, pero respondieron que allí no tenían enfermeras chinas y nos pidieron que nos quitáramos el cubrebocas. Allí nos descubrieron. Sabían quiénes éramos y les explicamos que solo queríamos ir a ver a nuestro querido amigo y colega. Nos explicaron por qué no podíamos estar en terapia intensiva y nos pidieron que nos retiráramos. Fuimos con la enfermera que nos había prestado las batas. Las batas las entregamos y ella nos dio nuestras bolsas y nuestras ropas. Yo le di una feriecita para que se alivianara. Manolo la libró y volvió al mundo del espectáculo una vez recuperado. Voy a proporcionar unas batas de enfermera y hasta el gorro y el tapabocas que usamos las enfermeras. Ahí en el baño se cambian. Ya nos fuimos a meter. Dice el dicho que no hay mal que por bien no venga. Ese accidente que casi se lleva al actor y cantante lo catapultó como nunca en su carrera. Desde que se dio la noticia de su accidente, las estaciones de radio no paraban de poner su música. Algunos noticiarios dijeron que había pasado a mejor vida. Los periódicos cubrieron desde el primer momento la noticia. Estaba al tanto de lo que ocurría en las Cruz Roja. Manolo ya era famoso, pero se convirtió en una celebridad más allá de cualquier proporción. Todo el día ponían su música y en las tiendas de discos no paraban de vender. Una de las canciones que más escuchó fue Llamarada, del colombiano Jorge Villamil, grabada originalmente por Manolo en 1976.
Muchos medios de comunicación y responsables insistían en que había trascendido y ya no estaba en este mundo. Fue la misma Carmen Salinas, por medio de esa transmisión en sus redes sociales, la que contó una anécdota que ha quedado en la historia del mundo del espectáculo, pues confesó que ella misma le había dado cuello a Manolo. En esa época, Manolo era la estrella en el Teatro Blanquita y le tocaba cerrar la función. Margo Su era la directora del teatro y Carmen Salinas le ayudaba. Allí sucedió algo muy raro. Manolo era la estrella, pero no llegaba, y la gente estaba muy enojada, la china me decía, muy nerviosa por la reacción de la gente. «Gorda, a ver qué haces». Margo insistía en que Carmen saliera a entretener al público por la demora de Manolo, pero Salinas no tenía nada para decirle a la gente que estaba muy pero muy molesta. Por fin, Carmen Salinas salió. Iba con sus pantuflas y con su bata de descanso, agachada, sollozante. Se paró en medio del escenario llorando. «Respetable público, estamos muy tristes todas las gentes del teatro. ¿Se acuerdan cuando hirieron a Manolo Muñoz?» La gente comenzó a guardar silencio. «Estamos muy tristes porque acaba de volver a ocurrir y ahora sí, Manolo Muñoz se nos fue. Y quiero pedir un minuto de aplausos para ese gran cantante». La gente aplaudió y lloró por su ídolo. Mientras Manolo andaba, pero bien persa, ya ven que le gustaba el traguito y echarse su pocarito, contaría Carmen Salinas. Al otro día, los periódicos no perdonaron a célebre intérprete de la corcholata. Muchos años después, ella se justificaría diciendo que solo con esa mentira pudo salvar al Teatro Blanquita. Pero de que era mi hermano y de que era un gran amigo, era un gran amigo. Y Margo Su lo adoraba, lo quería mucho, porque además le llenaba el Teatro Blanquita a reventar. Después de 5 años alejado de los escenarios por problemas con su disquera, el Flaco Muñoz dijo que comenzaría a promocionar su nuevo disco en junio del año 2000, presentándose en programas como Al Fin de Semana y En Hoy, en los que cantaría un popurrí de sus éxitos. También anunció que recorrería varios países de Latinoamérica y Estados Unidos. Sin embargo, su última aparición pública sería en la celebración de los 50 años de carrera artística de la actriz Angélica María, y una entrevista en la que además de dar a conocer todos los detalles de su disco, se declararía enemigo de playback. Allí también dijo que su secreto para conservar su salud, para estar lo más tranquilo posible. 2 semanas después de esa entrevista, Martín Muñoz, su hijo, declaró que planeaba reunirse con su padre en su casa, por lo que acudiría al condominio, pero en vista de que durante varios minutos su padre no respondió el teléfono ni respondía a su llamado, lo fue a buscar y por una ventana del edificio lo vio tirado en el suelo de una de las habitaciones. De inmediato rompió la ventana para entrar y atenerlo. Estaba inconsciente y de inmediato habló para que lo trasladaran al Hospital Santa Elena de la Ciudad de México. Los médicos dijeron a sus hijos que Manolo se encontraba en coma. Al poco tiempo les informaron que Manolo estaba en un estado vegetativo y les recomendaron que comenzaran los preparativos para su despedida. Los hijos habían llevado un pequeño radio, y uno de ellos le puso una canción a su padre que se encontraba en la cama de hospital. Manolo sonrió, y sus familiares fueron corriendo a ver al médico. Pensando que había vuelto a tener conciencia, los médicos acudieron a verlo, pero dijeron que era un reflejo, muy común en pacientes que se encontraban en el estado que el cantante y actor estaba, y confirmaron el diagnóstico. El 30 de octubre del año 2000, después de 6 días de estar internado, Manolo Muñoz, el Seño Llamarada, pasó a mejor vida. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Mausoleos del Ángel de la Ciudad de México. Le sobrevivieron sus hijos Maximiliano, Cintia y Martín. Finalmente, sus restos fueron sepultados en medio de una presentación acústica por parte del trovador Eduardo Torres, quien... El velorio del cantante y actor se llevó a cabo en la funeraria Galloso de Félix Cuevas, en la Ciudad de México. Un lugar donde, en teoría, uno esperaría ver filas interminables de figuras, flores por todos lados, cámaras, despedidas emotivas. Pero la realidad fue otra. Sí, estuvieron sus familiares, algunos admiradores, gente que de verdad lo quería. Pero aquí viene el golpe. ¿Dónde estaban todos los demás? ¿Dónde estaban esos amigos del medio artístico que tanto lo rodearon en vida? Porque sorprendentemente brillaron por su ausencia. Ni representantes de la Asociación Nacional de Actores, ni esas grandes figuras del rock and roll mexicano como Enrique Guzmán, César Costa o Alberto Vázquez. Aquellos nombres que muchos consideraban cercanos a Manolo, simplemente no estaban. Y aquí es donde uno se queda pensando, ¿de verdad eran tan cercanos? ¿O solo mientras las luces estaban encendidas? Porque eso pasa mucho. Mientras hay fama,
hay amigos, pero cuando el escenario se apaga, el silencio también revela muchas cosas. Mis besos y caricias, tú volviste a sonreír. Aunque no todo fue ausencia, porque entre ese ambiente serio, nostálgico, hubo una presencia que sí llamó la atención. Angélica María. Ella sí estuvo ahí. Dedicó varias horas. Acompañó. Dio el pésame. Estuvo presente para los 3 hijos del cantante. Y entonces viene otra pregunta. ¿Quiénes son los que realmente están cuando ya no hay reflectores? Porque al final del día no se trata de quién te aplaude, sino de quién se queda cuando ya no hay música. Y esa escena, ese contraste, dice más que 1000 canciones. Cuando acabó la luz, como se va la tarde. Se rumoró que muchas de las ausencias eran por las disputas que Manolo llegó a tener con sus colegas en sus últimos años. Pues más allá de su gran talento, su carácter fuerte también llegó a acaparar la mirada de muchos centros de uniones y eventos del mundo del espectáculo en los que algunos testigos recuerdan cómo Manolo se mostraba agresivos bajo los efectos del alcohol. El ataúd con sus restos partiría al Panteón Mausoleos del Ángel, siendo despedido entre aplausos y gritos de fanáticos que asistieron. ¡Que viva el rock and roll!, gritaban a lo lejos. Sus restos fueron sepultados en medio de una presentación acústica por parte del trovador Eduardo Torres, quien interpretó Llamarada como canción de despedida. Algunos cantantes famosos llegan a la cúspide de la fama con mucho esfuerzo. Su voluntad y su talento los impulsa. Aunque las modas pasan, ellos siguen en el gusto del público por su gran calidad. La vida, que como dice la canción, da sorpresas, puso a Manolo Muñoz en circunstancias que estuvieron a punto de quemarlo y dejarlo en el olvido eterno. Por fortuna, para su legado musical, eso no ocurrió. Esperamos que hayas disfrutado de este video. No se te olvide darnos like y suscribirte a nuestro canal para más contenidos. ¡Hasta la próxima!